le gustaría guiarnos en oración para empezar? ¿Quién quiere orar? Neftalí, adelante. Buenos días, Dios mío, en nombre de Jesús, te damos gracias que nos permites aquí, como hermanos, para estudiar, para tener un aprendizaje de tu palabra, de todo lo que nos dices. Te agradecemos que nos permites estar aquí, permite a los demás hermanos que lleguen con bien, y te damos gracias por todo lo que nos has dado. Permite que el pastor dale sabiduría, que nos dé entendimiento y que nos guíe conforme a tu palabra. Te agradecemos todo lo que nos has dado. Te pedimos que nos bendigas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a la lección 20 de la vida espiritual, y el tema es Dios y el amor. Ahora, no puede haber una comprensión real de la vida cristiana si no se tiene claro el amor de Dios, así como tampoco si no se ama a Dios, es decir, el amor a Dios y el amor de Dios. Ok, las dos cosas que hay que comprender: cómo nos ama Dios y cómo nosotros amamos a Dios. Dice, este tema tal vez parece superficial o muy trillado, ya se ha hablado mucho, Dios te ama. Cuando evangelizamos decimos a la gente es que Dios te ama, y todo el mundo habla de que Dios nos ama y que debemos amar a Dios. Parece muy trillado, pues es común escuchar acerca del amor que Dios tiene por nosotros, así como conocemos nuestro deber de amarlo a Él. Sin embargo, el hecho de que tales temas, tanto el amor de Dios como el amar a Dios, tales temas nos parezcan algo común, algo que consideramos ya haber aprendido, decimos, bueno, eso sí ya sabemos, evita que nos detengamos a meditar con seriedad sobre ellos, sobre estos dos temas. En verdad yo creo que Dios me ama, en verdad yo amo a Dios. Por lo tanto, no llegamos a ser conscientes sobre qué tanto en verdad creemos en el amor de Dios y si en realidad lo estamos amando como creemos que lo hacemos. Porque podemos pensar que amamos a Dios cuando en realidad puede que no sea así. Los motivos para hacer las cosas pueden ser muchos y no necesariamente porque amamos a Dios. Entonces, esto es lo que hoy vamos a meditar. En realidad, amamos a Dios, en realidad yo creo y estoy confiado de que Dios me ama a mí, porque podemos hablar del tema. Hay otra para la hermana, para la hermana. Yo puedo considerar que Dios me ama, pero en realidad en medio de las luchas y de las circunstancias no estar tan convencido de ello y pensar Dios tiene sus favoritos, y entonces creemos. Ahora, hablando de eso, solo hago un paréntesis, porque muchos han dicho, bueno, es que yo creo que yo soy el hijo favorito de Dios, y muchos han pensado que Dios tiene sus favoritos, pero en realidad del único del que Dios ha dado testimonio, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, es Jesús. Entonces, a menos que seamos Jesucristo, no somos el hijo favorito de Dios, somos de los hijos que Dios ama, y tenemos que tener eso claro para tampoco andar presumiendo cosas que en realidad no consideramos o ni siquiera comprendemos. Ahora, sin embargo, el hecho de que tales temas no parezcan algo común, algo que nos parezcan algo común, algo que consideramos ya haber aprendido, evita a que nos detengamos a meditar. Bueno, vamos a hablar sobre el amor de Dios, vamos a meditar en ello. Iniciemos con la fuente de todo propósito, el amor de Dios. Ahora, la llamamos la fuente de todo propósito debido a que pasajes, bueno, vamos a leerlos, aunque seguramente alguien lo puede recitar de memoria. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, Juan 3:16. Ahora Romanos 5:8, ¿quién lo repite de memoria? En esto conocemos. Aquel que me lo diga, pastor, eso consiste. A ver, bueno, ok, vamos a empezar a leer ahora vamos de este lado. Empezamos el domingo pasado y empezamos ahora de acá, ¿verdad? Bueno, vamos a Romanos 5:8. Romanos 5:8, luego primera de Juan 4, del 9 al 10. Después tenemos Juan 14:31, Eliseo. Y después Josué, Juan 10:17 al 18. ¿Ok?
Bueno, vamos a ver Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok, el amor de Dios se muestra en que Cristo murió por nosotros. 1 Juan 4:9-10. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que nosotros hayamos amado, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ok, estos tres pasajes que van dicen que el amor de Dios se muestra en que envió a Jesús. Ok, entre otros pasajes nos muestran que fue por su amor que Dios envió a su Hijo. ¿Por qué vino Jesús? Por amor. Bueno, ahorita ubicamos el amor en qué sentido, en qué forma. Y fue el amor de Jesús por el Padre el que le hizo responder a su deseo de venir a la tierra, como lo dice Juan 14:31. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, aquí hago. Levántense, vámonos de aquí. Jesús dice, para que el mundo sepa que yo amo al Padre, ¿qué hago? Lo que el Padre me mandó. ¿Y por qué Jesús vino a la tierra entonces? En la teología occidental, la que profesamos, que es antropocéntrica, decimos que Jesús vino por causa nuestra. En la Biblia dice que Jesús vino porque Jesús ama al Padre y el Padre se lo pidió. ¿Notan la diferencia? El centro de las cosas está en el Padre. El centro de las cosas es el amor. Dios envía al Hijo porque Él nos ama a nosotros, y el Hijo viene porque Él ama al Padre que lo envió. Ese es el tipo de relación. Es para ubicar esto. Es para ubicar que no fue por nosotros, sino fue por el Padre que Jesús vino. Para que no tengamos este concepto errado de que somos tan a veces, como la teología nos enseña occidental, que el ser humano es el propósito, es el fin de las cosas, sino que en realidad es el amor de Jesús al Padre. Pero eso no es todo. Dice, lo cual es la forma de relación entre el Padre y el Hijo. Es decir, ¿cómo se relaciona el Padre y el Hijo? Amándose. Vamos a ver en Juan 10:17-18. Dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nuevamente, en los dos pasajes Jesús dice, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál? Yo pongo mi vida, nadie me la quita. Eso de que Jesús es víctima es falso. Nadie me quita mi vida, yo la pongo porque fue el mandamiento que recibí de mi Padre. Yo podría quitarla y decir, no la doy, pero el Padre me ama porque eso es lo que hago, lo que a Él le agrada. Ese es el tipo de relación. El Hijo obedece al Padre, el Padre le ama porque el Hijo hace lo que agrada al Padre. Esta es la relación que encontramos entre ellos. Ahora, dice, nos habla sobre la obediencia del Hijo al Padre y el amor del Padre al Hijo en respuesta. Esa misma respuesta tiene el Padre para nosotros. Vamos aquí con nuestro hermano Misael, Juan 14:23. Esa misma respuesta tiene el Padre para nosotros cuando hacemos lo que Jesús nos enseñó, derivado de nuestro amor a Él. Jesús le respondió, si alguien me ama, guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Si alguien me ama, guardará mi palabra. Bueno, empieza con el amar, sigue con el obedecer. Dos términos que hemos estado viendo juntos en estos pasajes. Si alguien me ama, guardará mi palabra. ¿Qué pasa en consecuencia? El Padre le amará. Dice Jesús, por eso me ama el Padre, porque hago lo que le agrada. Esta es la forma de relación. Ahora, que Dios nos ama, sí, nos ama porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ahora que ya somos salvos, el amor del Padre se manifiesta cuando nosotros manifestamos nuestro amor a Él. Pero vamos a irle dando forma a esto todavía. Dice, menospreciar el amor, hablando primero del amor de Dios, que es amor. Menospreciar el amor es algo común en nuestros tiempos.
lo cual proviene de la corriente filosófica y cultural llamada romanticismo del siglo XVIII, la cual privilegia los sentimientos por encima de la razón. De ahí eso de que el corazón no te, que hazle caso a tu corazón porque la mente no te deja ver bien. Viene toda esta dicotomía, esta separación entre la fe y la razón, como un derivado, bueno, en realidad viene desde Aristóteles, pero viene como un derivado, y de Platón, viene como un derivado de la Ilustración francesa que se dio a partir de la Revolución Francesa en 1789. Desde ahí la razón subió al grado de ser todo, surgen los racionalistas, que no es lo mismo que racional, es una diferencia. Racional quiere decir que razona. Racionalista es una corriente filosófica que entiende las cosas solamente a través de la razón. Pienso, luego existo, decía Descartes, es decir, todo debe ser razonable. Si no es razonable, no es verdad, de ahí viene el pensamiento del ateo. Si no se puede razonar, si no se puede comprender, no es verdad. Por lo tanto, la fe religiosa y la Ilustración lo que hizo fue tratar de acabar con la religión, con toda la que había en Francia, puso su propio calendario y realizó una religión llamada el culto a la razón. Ahora, en respuesta a eso, en el norte de Europa, en Inglaterra, Alemania, personajes como Immanuel Kant surgen con el romanticismo. El romanticismo que habla de las emociones, los sentimientos, de ahí viene toda esa situación que ahora vemos de las mariposas en el estómago, el hombre de tu vida, la mujer de tu vida, cosas que no existen en la Biblia. Es decir, el de que en realidad tú debes casarte con quien amas y no al revés. Tú debes amar con quien te casas, que es muy diferente. Y entonces manipula el amor como algo que nos nace. Y empieza el enamoramiento y todo ese tipo de cosas en las cuales vive nuestra sociedad, e inunda la sociedad. Por eso dice que es filosófica y es cultural, porque le dio forma realmente a todas las áreas de la civilización occidental, incluida la iglesia. Porque cambió todo el amor por un sentimiento, una emoción, así, ¡ay, Cristo me ama, qué bonito! Y entonces esto lo cambiamos por emoción, y sobre todo hoy en día eso ha tomado mucha fuerza. Y nos olvidamos de que amor es, por ejemplo, ¿por qué sé que Dios me ama? ¿Porque me va bien en la vida? ¿O por qué sé que Dios me ama? Exactamente. Entonces yo no puedo dudar del amor de Dios. Cristo murió por mí, entonces yo sé que Dios me ama. Como me va en la vida, eso es otro cuento, no significa que dependa de que Dios me ame o no me ame. Y entonces, el problema es que el romanticismo convierte al amor en algo muy común, muy corriente y hasta vulgar, porque deja de lado muchos de los conceptos donde ya amar es algo que me nace del corazón y es algo que tiene que afectar hasta en áreas muy degradantes del ser humano. El asunto es entender realmente el amor a través de la palabra de Dios. Dice, en ella el concepto del amor tomó un sentido más romántico, soñador e idealista, lo cual en cierta forma lo convirtió en algo egoísta. Esa frase, no te amo porque te necesito, sino te necesito porque te amo, es igualmente egoísta en cualquiera de los dos lados. Porque en ambos casos hablo de mi necesidad. Te amo, por eso te necesito. Entonces es egoísmo. Ok, el otro se dice que es más egoísta. Te amo porque te necesito. Entonces, en ambos casos hay egoísmo. ¿Por qué razón a veces amamos las cosas porque son mías y de nadie más y ahí me las dejan? Y ese supuesto amor que hay a veces en las vidas de familias donde pelea la suegra con la nuera, son amores malentendidos, son cuestiones emocionales donde el padre es muy celoso de la hija y cosas así porque no comprende en realidad muchas de las cosas porque son nuestra propiedad. Entonces por esa razón, y las películas están llenas de eso, realmente hemos sido formados, entre otras cosas, por novelas, televisión y películas que nos hablan de ese tipo de amor. Y son aspectos que no tienen base en la palabra de Dios, sino en el pensamiento humanista. Ahora, debido a eso, en reacción a esto, algunos teólogos respetables
respetables, pero de manera errónea, han sido secos y duros, señalando que el amor no fue la primera expresión del Evangelio, sino el arrepentimiento. El arrepentimiento es más importante que el amor. Y entonces tú te tienes que arrepentir, tú tienes que convertir, y no hay amor en las palabras. Y yo he leído a teólogos respetables, y de hecho entiendo muchas veces cuando leo a teólogos europeos y estadounidenses, que son culturas muy frías, que aquí en Latinoamérica, ¿cuántas veces se despide uno de la gente? Entonces yo me acuerdo, tuve en la iglesia allá en México, había un muchacho holandés, tuvo un tiempo en México, se quedaba en la casa de unos gringos, y cuando le dábamos un rayo yo aprendí algo. Uno se baja del carro y abre la puerta y dice adiós, ¿no? Ese abre la puerta y se mete, pues que ya nos dijo adiós, ¿no? Entonces, son cuestiones culturales que parece que no, pero lo vemos luego también, no sé qué tanto sea, que en las películas, la tele, uno habla y dice, entonces todo bien, si pum, cuelga, y no dice adiós ni nada, ¿no? Entonces son aspectos en los que, ok, entendemos que los teólogos son así, fríos, pero cuando uno escucha comentarios, de los comentarios bíblicos y todo, se nota esa dureza muchas veces que no tiene mucha, ¿cómo se llama? Empatía, o no tiene mucha situación de afecto, porque las cosas sí son, y si no las haces así, entonces Dios no te quiere. Y entonces vemos que aunque no enseñan mentiras, no hay gracia en sus palabras, porque se considera que el amor es algo superficial y es algo menor. Y entonces no entendemos cuando dice la palabra que nosotros hablemos con nuestras palabras sazonadas a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué significa esto? Que yo quiero que esas palabras que le estoy diciendo a mi hermano, en realidad las comprenda, porque yo sí quiero que cambie. Y no nada más decirle, yo estoy libre de tu sangre, ya te molaste si no me crees. Son aspectos en los que encontramos muchas veces esa dureza del corazón, derivado de ¿qué? De un mal concepto del amor. Ahora, el amor no es emocional, porque quien viene y da su vida emocionalmente. Entonces hay que considerar los conceptos, que el amor es, primeramente decimos, inicia con una decisión y continúa con el deseo de dar y de darse para el beneficio, para el bien de la otra persona. Y el amor debe tener sabiduría, y es parte de lo que vamos a ver hoy. Ahora dice, teólogos respetables de manera errónea entonces han sido secos y duros, señalando que el amor no fue la primera expresión del Evangelio, sino el arrepentimiento. Por lo tanto, el arrepentimiento es más importante que el amor. Otros colocan la justicia y el castigo por encima del amor. Y muchos limitan el amor a un simple sentimiento o emoción. Todo esto influenciado por el sentido cultural que tenemos de tal filosofía humanista. Pero está el otro extremo, porque podemos caer, si no caemos de un lado de la barda, caemos del otro. No muy lejos de esto, se hallan las personas que mientras suena una música suave, levantan los brazos y con los ojos cerrados le dicen a Dios, yo te amo. Y eso es tan común. Ahora dile a Dios que lo amas. Que le vas a decir a Dios que lo amas y a lo mejor no lo amas. Entonces, yo te amo, pero que no cambiarán sus vidas ni cumplirán con el principio que Jesús expresó, que continuamos con Paco, Juan 14, 15. Luego Neftalí, Juan 14, 21 y 23. Juan 14, 15 y luego el mismo Juan 14, pero para que vayamos leyendo más. Juan 14, 15. Si me aman, guardan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Ok. Si me aman, ¿qué? Guarden mis mandamientos. Si yo le digo a Dios, Dios, yo te amo con todo mi corazón, pero no pongo en práctica su palabra, es mentira. Ok, luego, ¿qué dicen los versículos 21 y 23 de Juan 14? El que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas
no el Iscariote, le dijo al Señor: ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? El 23. Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Ok, de hecho ese lo leímos hace un rato, pero en los 3 versículos nos dice: si me aman, guarden mis mandamientos. El que guarda mis mandamientos es el que me ama. No es cuestión emocional, es cuestión de una vida poniendo en práctica lo que Jesús enseñó. Ahora, todos podemos ser conscientes si amamos a Jesús o no. ¿Cómo? ¿Cómo estamos viviendo? Ese es el punto real. ¿Tiene pluma, hermana? Ok, ese es el punto real. Yo sé si estoy amando a Dios o no, en la forma en que estoy viviendo. No es lo que estoy diciendo ni cómo canto. Porque para cantar bonito, iba a decir Yuri Miguel, pues Yuri se supone que es cristiano. Pero Michael Bublé, bueno, supone que su esposa es cristiana, no sé si él. Pero el asunto es que para cantar bonito hay muchos, ¿no? Entonces, el asunto es que lo que sí manifiesta el amor a Dios, la forma en que vivimos. Si alguien me ama, guardará mis mandamientos. ¿Cuál es el principio que dijimos que Jesús expresa en estos versículos? El amor de Dios se manifiesta en guardar sus mandamientos. Así se manifiesta el amor a Dios. No tiene que ver con el momento ni las circunstancias. Tiene que ver con la forma de vida. Ahora, se puede decir que amamos a Dios en cierta medida, no tanto, pero es un punto en el que tenemos que crecer. Esa es la cuestión, porque no decimos que todo el mundo sigue siendo un severo pecador, ¿no? Hay cosas que obedecemos de Dios y que tenemos en su palabra, pero tenemos que seguir creciendo en el amor. Por eso tenemos que abundar en amor a Dios, tenemos que seguir creciendo. Pero dijimos que el amor a Dios es la fuente de toda intención o propósito. Bueno, a esto debemos responder con lo que el apóstol Juan nos revela como una de las principales enseñanzas del amor en 2 pasajes de su primera carta. La primera, miren, hoy vamos a estar un ratito los siguientes puntos en primera de Juan 4. Vamos todos, puedes leer el versículo 8, primera de Juan 4, 8. Pero ahí vamos todos porque vamos a ver algunos versículos ahí. Primera de Juan 4, empezamos con el 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Este es un peligro, evaluar en realidad si conocemos o no a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pero no estamos hablando de algo emocional. Estamos hablando de una persona que en realidad desea el bien de los demás, que en verdad desea que Dios sea glorificado. Y el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué razón? No guarda su amor. Porque Dios es amor. Ok, vamos a ponerle ahí: el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Ok, es cierto, no guarda su palabra y se nota. ¿Pero por qué razón no la guarda? Porque no conoce a Dios. Y ese es el punto, porque como Dios es amor, si conocemos a Dios, conocemos el amor. Miren, cuando hablábamos en Romanos, en la carta a los Romanos que estudiamos entre semana, llegamos al punto de cuando Pablo dice salúdense todos con un beso santo. Lo dice en otra iglesia, lo dice Pedro también, y Tertuliano hablaba de que el beso santo o el beso de comunión fue una práctica habitual en los primeros siglos de la iglesia, a tal grado que el no darlo también significaba una forma de desprecio, o lo hacían los que ayunaban para no dar el beso santo. Y él criticaba el hecho de que cuando ayunamos no se nos debe notar y no dar el beso santo mostraba que uno estaba ayunando. Bueno, eso es lo que habla en su libro acerca de la oración. El asunto es que la práctica era así porque la iglesia era el único lugar realmente donde en la sociedad se manifestaba el amor.
La gente no se saludaba así en Roma, en las calles y en el imperio y en la cultura anterior no había ese tipo de afecto. Entonces para los cristianos era una característica. Y ahora llegas a cualquier reunión y en lo que sea, pues te dan tu beso, ¿no? Porque ya pasamos por el romanticismo, ya es una cuestión donde incluso si vas en Francia entre hombres, ¿no? Te dan tu beso por un lado por el otro, en Rusia entre los musulmanes, etcétera. Todo este tipo de culturas pues ya lo han tomado con los siglos. Por eso el beso santo no es distintivo ya de nada, ¿no? La iglesia no lo practica porque no tiene ya ninguna manifestación de que se aman. Pero la manifestación del amor es que conocemos a Dios. Pero vamos un poco más adelante. El versículo 16, hermana Anita, ahí de Juan 4. ¿Dónde estamos? En Juan 4, ahora el versículo 16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Es interesante, el que permanece en amor, Dios permanece en él y él permanece en Dios. Dios es amor nuevamente. Dice, nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Hemos llegado a conocer el amor que Dios tiene para nosotros. Creído, perdón. Y el que permanece en amor, ¿permanece en quién? Dios. En Dios. Y Dios permanece en él. Si fuera un sentimiento, sería algo realmente barato. No puede ser un sentimiento. Es el deseo personal y la decisión que tomamos de glorificar a Dios y de edificar a los hermanos. ¿Sí? ¿Qué dice la primera línea? Bueno, dice que Dios tiene para nosotros, hay una línea. ¿Qué va a decir? Ok. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Ajá. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios. Dos veces lo dice, son los dos versículos, versículo 8 y versículo 16, Dios es amor. De niño, mi familia estuvo mucho tiempo y yo crecí ahí, bueno, no crecí, pero de bebé íbamos a esta iglesia que se llamaba Dios es amor. Entonces son bonitos nombres, ¿no? Ahora se llaman Amishadai, El Shaddai, Rosh Shaddai, Batatai, Abu Sarabat, Zizai, y todo ese tipo de nombres, ¿no? Pero Dios amor es buen nombre para una iglesia, ¿no? Digo, a mí no me sale ese tipo de palabras, pero hay hermanos que les salen las lenguas, ¿no? Es fácil. Bueno, no tengo ese don. Bueno, No hay una iglesia que se llame así, ¿verdad? No, creo que Ok. Bueno, ahora vamos al asunto de nuestro amor. Ya entendemos esto, pero ahora vamos con el hermano Fidel a los versículos 19 al 21. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ok. El asunto aquí es que depende del texto en el que se basa la Biblia, porque la Reina Valera dice, nosotros le amamos a Él. Eso dice el Textus Receptus, o el texto bizantino, conocido como el texto mayoritario. Otros textos, como el Anacleto, nada más dicen, nosotros amamos, pero entendemos que se refiere a Dios. Dice, si alguien dice, de acuerdo a los versículos, nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Por eso decimos que el amor de Dios es la fuente de todo propósito, de toda intención. No hay arrepentimiento si no hay amor previamente, ¿verdad? Entonces cuando un teólogo nos dice más importante el arrepentimiento, sí, pero sin amor jamás habría arrepentimiento. Tenemos que entender y situar las cosas correctamente. Si dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Esto confirma el amor de Dios como la fuente o el origen de nuestra respuesta. ¿Por qué amamos a Dios? Porque fuimos amados por Dios. ¿Y yo cómo sé que Dios me ama? Porque Jesús vino y murió en la cruz. Miren, es como lo mismo cuando te preguntan, ¿por qué estás seguro de que eres salvo? Pues porque
Exactamente, muchos dicen, no, pues porque yo lo recibí cuando esto, no, porque tuve una manifestación en esto, no, yo estoy seguro que soy salvo porque Cristo vino y dio su vida por mí. Se basa en la obra de Jesús, no en mi respuesta. Mi respuesta es secundaria, es mi reacción al amor de Dios. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Nosotros somos incapaces de amar y por lo tanto nuestro amor solo es una respuesta, o si quieren verlo de esta manera, un reflejo del amor que Dios nos dio. ¿Qué dice David? Porque de lo recibido de tu mano te damos. Y eso incluye el amor. ¿Con qué amor amamos a Dios? Con el amor que Dios nos dio. Porque si fuera mi amor personal, sería egoísta. Y hay gente que ama a Dios por egoísmo, porque dice, no, ojalá y que me dé, y ojalá y que me bendiga, y ojalá. Y entonces, ese es un amor egoísta. Bueno, dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un solo mentiroso, pongámosle ahí. Porque vamos a estar grabando eso. Entonces, no sabemos en la posteridad quién lo va a oír, ¿verdad? Los bisnietos por ahí. Ese es el detalle de todas las cosas que a nuestra vida queda grabada. Ok, un saludo a mis bisnietos si lo ven por ahí alguna vez. Yo quisiera haber conocido a mi bisabuelo que fue pastor, y mi tatarabuelo también. Bueno, y pedirle unos consejos, pero ya será en el cielo. Ok, dice, al que aborrece a su hermano es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto. Y este es un principio que Juan nos enseña, o Dios a través de Juan. No puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento, y ese ya es claro que es un mandamiento, este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios. Y este está en imperativo. Ame también a su hermano. Es una orden, es un mandamiento. Sí, es su hermano. Miren, el asunto en esto es que las palabras al principio vimos, el Padre me ama porque hago lo que Él me manda. Y encontramos que hay un mandamiento, amar al hermano. La palabra amor va ligada muchas veces, y diríamos esencialmente, a la palabra mandamiento. Por lo tanto, si hay esa relación entre amar y mandamiento, no puede ser una emoción. Dios no puede ordenarme que yo sienta algo que no siento. Pero la realidad es que lo que yo siento es lo que menos importa. Lo que importa es lo que Dios me está mandando a hacer. Pero por esa razón tenemos que entender cómo debemos amar. Dice, de este modo, el amor de Dios es la fuente de nuestro amor a Él y del amor a nuestros hermanos en Cristo. ¿Y por qué amo a mis hermanos? ¿Se lo merecen? No. Pero yo amo a Dios. Y Dios me dice, ama a tus hermanos. Ahora, yo tampoco me merezco que me amen. Y el asunto es que amamos porque amamos a Dios. Así es que dice, por esa razón es importante entender el papel que juega el amor en la vida del cristiano, al considerar también en que Él la forma en que Él nos manda amar. Porque amar no es como el borras, bueno, pues yo te amo, ¿no? Por ahí los compadres a medianoche ya después de unas copas todos se aman. Se dicen hasta que se van a morir, pero se aman. O bueno, al menos dicen yo te quiero mucho, ¿no? Pero el asunto es que amar tiene un sentido, es algo inteligente. No podemos separarlo de la razón. Recuerden, la separación entre fe y razón, la separación entre amor y razón, son cuestiones humanistas, no de la palabra de Dios. Tenemos que amar con sabiduría. Entonces tenemos muchos pasajes y vamos a irlos leyendo. Continuamos allá con nuestra hermana Elvira, Deuteronomio 6 del 4 al 5, luego Eli, Mateo 22, 36 al 38. La realidad es que los otros de Marcos, el de Marcos es semejante, hermano Enrique, Marcos 12, 28 al 30, luego hermana Graciela, Mateo 6, 19 al 21, luego seguimos con Celina, Levítico 19, 18, Laura, Mateo 22, 39,
Silvia Marcos 12:31, Natán Mateo 7:12 y Josué Lucas 10:27. Luego acá vamos a seguir con Misael, Mateo 5:44. Luego Pacos, Lucas 6:27 al 28. Neftalí, Juan 13:34 al 35. Luego Ley, primera de Juan 3:16. Luego hermana Anita, primera de Juan 2:15. Y hermano Fidel, Efesios 5:25 al 28. Y quedamos, y sí, todos tienen un pasaje, ¿no? Bueno, ok, porque se nos paró uno. Pero de todos modos hay más pasajes. Ok, vamos a hacer esto porque se nos acaba el tiempo, pero vamos a ir leyendo. Empezamos con nuestra hermana Elvira. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ok, notemos, corazón, alma y fuerzas. Luego vamos a Mateo 22, 36 al 38. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús te dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ok, ahora dice con todo tu corazón, con toda tu alma y tu mente. No menciona ahí las fuerzas, pero vamos al de Marcos 12, 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ok, de hecho en la semana, en la reunión de pastores, alguien comentó y dice, ay, cómo es la genialidad humana que alguien puso esto en la palabra café, en la C, corazón, en la A, alma, en la F, ahí le cambió primero, fuerzas, y en la E le puso entendimiento en lugar de mente, ¿no? Pero bueno, para que no olvidemos ahí con la palabra café. Ok, el asunto es que no terminamos ahí, vamos a Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ok, estos pasajes que leímos, ¿a quién nos mandan amar? A Dios. Dios, entonces vamos a ponerle en el cuadrito a Dios. ¿A quién amar? A Dios. Ahora, la forma de amar a Dios, ¿cómo se le ama? Con todo Él, y luego ya nomás pueden poner las palabras. Empezamos con el corazón. Luego, mente, alma. Si no dos con la palabra café, pues ya le... Ok, bueno, pero puede ser el corazón, el alma, la mente y las fuerzas. Es el orden que nos da Marcos. Pero al final leímos, haciendo de él nuestro tesoro. Es decir, porque donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Tu corazón, tu tesoro debe estar en los cielos. No está hablando del dinero, está hablando de dónde debemos poner el corazón. En Dios. Ese es el punto. Dios debe ser nuestro tesoro. El ejemplo clásico y que es muy gráfico es doña Florinda con Kiko, que es un amor egoísta, pero le llamaba tesoro y era su tesoro porque de él dependía la vida de ella. Ella no era doña Florinda, ella era la mamá de Kiko. Bueno, si Dios es nuestro tesoro, no soy fulano de tal, yo soy hijo de Dios. Es decir, me veo en relación a mi tesoro. Ese es el punto. Así nos identificamos. Entonces, vemos la forma de amar a Dios. Solo a Dios se le ama así. No se le puede amar a nadie más así. Luego vemos, perdón. Sí, ok. Luego vamos a Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, luego lo repite ahora Jesús en Mateo 22:39. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, nuevamente, y Marcos 12:31. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Ahora, para entender eso, porque luego hoy en día se habla mucho del amor propio. Y por ahí vi un video hoy en la mañana que decía, comprendí que el amor sana las heridas, pero es el amor propio. Entonces, el punto es que el amor propio es muy natural en el ser humano. ¿Cómo entender amar al prójimo como a mí mismo? Mateo 7:12. Por eso, cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes conmigo, porque esta es la ley y los profetas. ¿Cómo es amar a mi prójimo como a mí mismo? Haciendo por ellos lo que quisiera que hicieran por mí. Eso es amar al prójimo como a mí mismo. Lucas 10:27. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ok, entonces Lucas también lo repite, aunque aquí en un versículo se unen los dos primeros mandamientos. Ok, entonces aquí hablamos de a quién amar, al prójimo. Esas personas con las que tenemos contacto, con las que nos relacionamos, con las que incluso nos topamos en la calle. El prójimo. ¿Cómo debemos amarlos? Como a nosotros mismos. Como a nosotros mismos, que lo definimos, haciendo por ellos lo que quisiéramos que hicieran por nosotros. Por eso, si yo quiero que me escuchen, escucho. Si quiero que me tengan paciencia, les tengo paciencia. Si quiero que me respeten, les respeto. Lo opuesto y lo humano es no hagas a otros lo que no quieras que te hagan. Bueno, ok, ahí dejemos ese para no alargarnos porque ya son las 12. Vamos con el siguiente, Mateo 5:44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Ok, y Lucas 6:27 al 28. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Ok, ¿a quién amamos aquí? A los enemigos. A los enemigos. Y a los enemigos no los amamos como al prójimo. ¿Cómo debemos amarlos? Orando por ellos. Ok, orando por ellos y bendiciéndolos. Bueno, pero como es bendición, entonces bendiciéndolos. Incluso podríamos poner haciéndoles bien de ser necesario. El punto es no procurar su mal. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque eso refleja que somos hijos de Dios. Ok, luego vamos a Juan 13:34 al 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos los que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Ok, y luego 1 Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿A quién debemos amar aquí? A los hermanos en Cristo. A los hermanos en Cristo. Es decir, no los voy a amar como prójimo, tampoco como enemigos. A los hermanos en Cristo. ¿Y cómo los debo amar? Como Cristo nos amó. Como Cristo nos amó, y esto fue poniendo nuestra vida, vamos a ponerlo en palabras claras, poniendo nuestra vida al servicio de ellos. Los últimos dos están sencillos, poniendo mi vida al servicio de ellos. Primera de Juan 2:15. Ni las cosas que le ofrecen, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Ok, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Bueno, dice Reina Valera. Aquí es interesante porque esto nos muestra que el amor es algo que controlamos. Nos dice acá, ama, no ames. Entonces, aquí, ¿a quién amar o a quién más bien no amar? Al mundo.
Ok, ¿y cómo debemos no amar al mundo? Pues ahí sería de ninguna manera. No hay forma en que yo pueda amar al mundo. Ok, de ninguna manera debo yo amar al mundo. Y finalmente Efesios 5, 25 al 28. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ok, ¿aquí a quién se debe amar? A la esposa. A la esposa. Al esposo no. De hecho, no hay ni un mandamiento en la Biblia, a menos que el esposo sea el hermano en Cristo. ¿Cómo debo amarlo? Como Cristo me amó. O el esposo sea el prójimo, pues como Cristo, como a mí mismo. Y si es mi enemigo, pues lo bendigo. Pero eso es para las esposas, ¿no? Pero el esposo a la esposa, ok, aquí se ama a la esposa como Cristo nos amó y como a sí mismo. Ambas cosas aquí. Como Cristo nos amó y como a sí mismo. Te amas a ti, pues ama a tu esposa igual, porque el que ama a su esposa se ama a sí mismo. ¿Ok? Pero a la esposa que se le manda algo que al esposo no se le manda. Que se sujete. Y ese es el asunto, es que la mujer es la que se debe sujetar. Bueno, el punto es que aquí hablamos del amor. La sujeción viene luego para otro tema. Entonces, entendemos esta parte. Dejamos lo demás para la siguiente clase. Vamos a orar para terminar. Ya lo estaba poniendo bueno, ¿verdad? Pero vamos a orar entonces para concluir la clase de hoy. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Sobre todo, Padre, porque en tu amor, Señor, se manifiestan todas las demás cosas. Y hemos sido bendecidos ricamente, Señor, con la salvación que nos diste en Cristo porque nos amas. Te damos muchas gracias, Padre, y confiamos en que hemos de aprender cada día más a amarte y vivir de acuerdo a tu palabra para que sea la manifestación clara de que en verdad te amamos. Como iglesia, Padre, como personas, que esto sea una realidad, Señor, a fin de que entre nosotros haya ese amor como hermanos que pueda ser un testimonio a las personas que nos rodean. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a prepararnos.